¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que paséis por ahí? Como bien veis en el título y no veis por aquí porque no lo tengo a mano, hoy vamos con la reseña, con el análisis completo de un portátil, de un laptop de Honor. Ya sabéis que compañías como Honor o Huawei, ahora incluso Xiaomi, algunos de estos fabrican también portátiles, no solo smartphones. Entonces, bueno, pues Honor nos dejó hace un par de meses un portátil interesante que querían que vierais vosotros, y se trata pues eso, de la serie X, el Honor X14, un dispositivo de 14 pulgadas con pantalla Full HD, con un Core i5 de 10ª generación, 8 GB 256, una buena batería y de aluminio. Un equipo que por unos poco menos de 600 euros podéis comprar en Amazon utilizando nuestro enlace, que ya sabéis que a través de él podéis comprar este u otros productos, y que a cambio de ese dinero pues yo os digo lo que os ofrece más o menos. Sí que es verdad que la serie 10 ya es un poco más antigua, pero bueno, a día de hoy pues para equipos de oficina, para equipos empresariales y demás, como vamos a ver a lo largo del vídeo, puede dar buenas soluciones en el tema de portabilidad y en temas como el Honor Magic Link, es decir, una conexión para equipos de momento Huawei y Honor. Cogemos, no sé, un smartphone, un Mate 30 Pro por ejemplo, lo ponemos en el portátil y automáticamente se conecta al portátil para intercambiar archivos, conexión, etcétera, etcétera, cosa que está bastante bien y trae pues algunos añadidos que vamos a ver en el análisis. Antes de continuar, pues recordad que estamos ahora colaborando con un equipo fantástico que se llama GitFans, donde podéis, bueno, tenéis una página principal donde veréis todos los grupos y todos los vídeos que yo voy aportando, grupos tecnológicos, sobre todo geek, que para eso tiene el nombre. Sobre smartphone podéis encontrar cosas de Pixel, de Oppo, de Huawei, de Honor. Aparte también tiene grupos de compraventa, grupos de consolas, Nintendo Switch, PS4, PS5, podéis encontrar ahí también cosas de Windows, Android y un montón de grupos que podéis estar viendo por aquí sobreimpreso en pantalla, y que en el enlace de abajo os podéis meter, y bueno, más de 5.000 usuarios estarán esperando en el grupo que vosotros queráis, y bueno, pues ya sabéis que yo colaboro subiendo mis vídeos. Dicho todo esto, vamos con la intro y con el análisis completo. Vamos a empezar con el diseño, un diseño bastante clásico dentro de la gama Honor. Todos sus equipos de aluminio pues tienen este corte. Sus medidas: 214,8 por 322,5 por 15,9 milímetros en 1,38 kilogramos, es decir, pues un equipo que a priori es bastante ligerito, no llega a ese kilo con 400 que se puede hacer un poco pesado, pero sinceramente está bastante bien en este sentido. Tampoco es demasiado grueso, y bueno, este es el color, el Space Gray, que creo ahora mismo que es el único que hay, construido en aluminio ligero. En repaso físico, pues vamos a tener, como digo, lo clásico. Tenemos Honor, bueno, está mirando para allá, pero vamos, Honor entroquelado con este color, como decía, aluminio uniforme. Vamos a ver que por la parte derecha, según tengamos apertura, vamos a tener un jack de 3,5 digital, es decir, para micrófono y auriculares, y un USB. En la parte izquierda vamos a tener otro USB, vamos a tener un HDMI, vamos a tener también un USB-C para carga y datos, en este caso una carga de 65 vatios que tiene el cargador, y la batería de 56 vatios hora, así que pues también es una batería generosa, como veremos en el rendimiento. Por la parte trasera vamos a tener aquí los dos altavoces de 2 vatios, vamos a tener patas de goma abajo, y arriba pues las patas de goma también, pero un poco más ampliadas, por así decirlo. Es todo goma, aquí sobresale un poco, estas son otras dos para que no coge. Vamos a tener respiraderos, y vamos a tener aquí pues bueno, temas de Windows, bueno, el certificado y demás de Microsoft y todos estos rollos. Y parte trasera vamos a tener la bisagra, que en este caso, a diferencia de la serie Pro, es de plástico. La serie Pro, por ejemplo, es de aluminio, yo pondré algunas fotos para que la veáis. Esta es de plástico, un poquito más débil, digamos. Vamos a abrirlo,
Y bueno, aquí debajo vamos a tener el teclado, un teclado completo con la ñ, este dispositivo está en español. Vamos a tener aquí tanto el Honor Share como, que es un Intel de 10ª generación, un Intel i5. Y vamos a tener aquí el Power, que también será lector de huellas, el trackpad, como estáis observando, bastante recortadito. Y por aquí no vamos a tener nada, vamos a tener liso. Y si vemos también la pantalla, aquí podemos ver Honor y bueno, pues también la cámara, que no os había hablado de ella, la cámara HD 720, que la tenemos aquí, ahora veis mejor, para el tema de videoconferencias y poca cosa más. La verdad es que no vamos a tener mucho más que hacer con esta cámara. El marco inferior de la pantalla veis que es bastante gruesecillo en comparación, en este caso, pues al marco superior y al lateral. Y bueno, pues ya os digo, un diseño bastante clásico. Si lo comparamos, por ejemplo, que lo tengo yo por ahí, que os estaba hablando antes, con el Pro, que es de 16 pulgadas, veis que el diseño es prácticamente lo mismo, pero como decía, 16,1 pulgadas, y veis, vamos a ponerlo así a la par, para que ajustarlo veáis que, como decía, pues es un poco más grande, las 16,1 pulgadas, veis que aquí se nota un poco. Y bueno, pues entre otras cosas, pues el Pro tiene un puerto USB más, como estáis observando aquí, y sobre todo el tema de la bisagra que os decía, que veis que uno es plástico y la otra es aluminio, pues lo que favorece un poco la mejor construcción. Pero claro, son equipos que tienen un precio diferente. Así que bueno, en resumen, el tema del diseño, un diseño clásico, un diseño elegante que siempre funciona, un unibody si no fuera por el plástico. Creo que es ligero, es bastante delgadito, es bastante cómodo también de abrir, aunque no sea con un solo dedo, pero es cómodo de abrir. Tiene su teclado completo, además retroiluminado, y es muy cómodo. No es ruidoso, es típico teclado de portátil, no tiene florituras, no tiene muchas pegatinas. A mí es un diseño que en conjunción del color y el material, que es aluminio, me gusta bastante. Lo único que así me chirría un poco el diseño, como os había dicho, es la bisagra trasera de plástico y el marco inferior de la parte de Honor, aquí, que me parece un poco más grande. También es verdad que la cámara tiene poco sentido aquí, ya que la visión será hacia arriba en vez de que estuviera, digamos, que en la parte de siempre, que tendríamos una visión más frontal y no una imagen picada de la persona que esté hablando. Pero bueno, más o menos es un mal menor, que para mí el diseño, pues como digo, tiene un aprobado bastante generalizado y un diseño que ya os digo que siempre triunfa. Bueno, sobre la pantalla, pues el fabricante tampoco nos da muchos detalles. Estamos viendo que no se ve para nada mal. Una pantalla que en este caso es con tecnología Full View de 14 pulgadas de diagonal, lo que nos da pues 16 novenos, en este caso de aspect ratio, y una resolución de 1900 x 1080, es decir, Full HD. Tenemos certificación Two Phase LAN contra pues el tema de los colores azules y demás, y estará gestionada precisamente para que tenga una visualización correcta y no nos moleste a la vista. Esto, en conjunción con las opciones de Windows 11, pues hará que tengamos un confort visual al menos y a priori menos molesto. Tenemos el 84% aprovechado del frontal, y gran parte de la culpa, para negativo diríamos, que la tiene la banda negra que hablábamos, que tiene aproximadamente un dedo de grosor, con lo cual hace un poco con el diseño, pero sin embargo los marcos superiores y laterales no están nada mal. Como aquí no incluimos la cámara, sino que la hacíamos en el teclado, como os he comentado antes, podemos tener ese margen, pero lástima que se desaproveche un poco con la parte inferior. 250 nits de brillo, que bueno, a priori parecen pocos y realmente no son muchos, pero para el tema de un portátil que por lo general pues estará en casa seguramente, es decir, no va a estar en la calle, estará en casa, universidades, en estudios, en oficinas, pues creo que tiene un brillo suficiente. Y sobre todo esto está apoyado porque tenemos una pantalla mate. Como podéis ver, si lo ladeamos para el foco, pues tendrá un impacto bastante contenido el reflejo de pantalla cuando tengamos luz directa, lo que hace que el brillo, entre comillas, aumente, es decir, que básicamente el brillo no nos moleste si es demasiado.
Una pantalla que está muy bien, como digo, también tiene unos buenos ángulos de visión, como podemos observar en tiempo real, no son una maravilla porque, bueno, una pantalla IPS LCD, pues de toda la vida, no vamos a tener unos ángulos perfectos, pero sí que es verdad que unos 78-80 de ángulo en porcentaje será más o menos aprovechable esos 78-80 grados. Luego ya un poco, pues como digo, veis que pierde bastante en colores, pero aún así se puede distinguir algo. Dicho esto, también hablaremos del sonido, que ya sabéis que lo tenemos aquí en la parte baja, que voy a tirar la cámara y todo, tenemos aquí en los laterales, y es un sonido muy agudo, un sonido que no respeta mucho lo grave, se imagino también por la construcción de aluminio, lo cual nos quiere decir que, pues ya os digo, al no tener tampoco certificaciones Dolby y demás, es un dispositivo realmente, como veremos a lo largo y ancho de este análisis, dedicado a los estudios y dedicado a oficina. Entonces el sonido, a pesar de ser alto, no es muy rotundo porque no tiene muchos graves. Entonces lo que vamos a hacer básicamente, como siempre ya sabéis, poner un par de clips de YouTube donde vamos a ver y escuchar qué tal el aspecto multimedia de este dispositivo. Planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Vamos a ver el hardware de este dispositivo. Ya hemos visto el exterior, es decir, los puertos que trae, también hemos visto la pantalla y ahora vamos a ver un poco el hardware más interno. Tenemos en este caso, y lo vamos a ver a lo largo de esta sección, por así decirlo, vamos a verlo varias veces. Tenemos el Intel Core i5 de 10ª generación, el 10210U de 1,6 GHz hasta 2,1, es decir, un Core i5, una gama de Intel de la serie U, como estáis observando, que lo que nos indica es que será para bajo consumo, es decir, sacrificamos rendimiento para mejorar batería. Tenemos 8 GB de memoria RAM DDR4 que veremos más adelante, y el sistema operativo es Windows 10 Home. Vamos a comprobar aquí un poco más en el administrador de sistemas para que podáis ver más cosillas interesantes, si no lo doy al disco duro. El adaptador de pantalla, pues ya sabéis, la Intel UHD Graphics, que ya vamos a ver más adelante también en profundidad. Tarjeta de red, vamos a tener una tarjeta de red, una Wireless AC 9560, no tenemos Wi-Fi 6, es decir, que no será la típica, la 2200 de Intel que vemos en muchos portátiles. Y aparte de eso, pues vamos a tener Bluetooth 5.1, como estáis observando aquí, una conexión de red así un poco más antigua. Tenemos la cámara, que es una HD cámara de 720, que ya sabéis que y vimos que está en el botón pasando el 6 y que bueno, pues poco más que para el tema de videoconferencias. Tenemos aquí también, bueno, el micrófono, que es el que estoy usando, y más cosas biométricas. Ya sabéis que tenemos la huella, la Goodix Fingerprint SPI, que es la que nos permite el desbloqueo de este dispositivo. El procesador que veis aquí, como decía, hablaríamos mucho de él, donde tenemos sus 8 hilos, 4 cores, y por último pues la unidad, que será una Western Digital, estoy viendo aquí, una SN730 y de 512 GB, que bueno, en consonancia a esos 8 GB de RAM, pues está
está ahí en consonancia más o menos el hardware. Vamos a ver un poco más la CPU. Vemos que es una Comet Lake de la familia UU, o sea, ya os he dicho, bajo consumo, el 102100U de 15 vatios. Como veis, consume bastante poco el TDP que tiene. Veis el socket, 14 nanómetros y bueno, pues varias cosillas como siempre, las instrucciones que usa, los multiplicadores, la caché, veis que poquita memoria de caché. Los 4 hilos y 8, los 4 cores y 8 hilos. En cuanto a la placa base, pues bueno, una, ya sabéis, manufacturada de Honor, donde tendremos solamente PCI Express 3.0, 8 gigatexel por segundo, que es la máxima conexión que nos dará los puertos de este dispositivo. Veis aquí un poco la BIOS actualizada, poca cosilla más. La memoria RAM, como os decía, 8 GB DDR4. No sé por qué ponen dual channel, una de dos, o hay dos módulos o tiene que haber dos módulos, si no pondría single channel. Veis aquí los clocks, veis aquí todo el tema del CR, del RAS, etcétera, y el SPD si tuviéramos, veis, a veces no tenemos soporte para la memoria porque son unos modelos extraños. La gráfica que vamos a ver ahora y el benchmark que veremos más adelante. Simplemente ver en el GPU-Z un poquito más del procesador, incluso el soporte, el 14 nanómetros, veis el soporte también de los 128 bits de DirectX 12.12.1 o los gigatexel muy poquitos, como veis, 17,6, el bandwidth de 38,3 y bueno, obviamente la memoria de DDR4 porque es la misma compartida del sistema. Y bueno, aquí veis las velocidades y el turbo que puede ir y lo que en este caso lo que soporta, que entre otras cosas pues nada de physics, de ray tracing o CUDA, que son las tecnologías del dispositivos de Nvidia, y obviamente esta tarjeta no está pensada para eso. Como habéis visto, para finalizar el hardware, pues en conjunción un hardware bastante contenido que hace que el precio sea menor de este Honor X14, un dispositivo que en definitiva trae hardware bajo, este Core i5 de la gama 10, la serie 2 por así decirlo, es de las más bajas, encima bajo voltaje, que pues con esos 8 GB y esos 512 pues hacen, digamos, que un hardware bastante básico para equipos de oficina y equipos de estudiantes, que lo refrendaremos más adelante en el punto del rendimiento que podremos ver, como digo, a continuación. Vamos con los test de rendimiento. Empezamos con Furmark. Como estáis observando aquí, una media de 7 FPS y bueno, 443 puntos. Y la temperatura del ser portátil no nos la suele mostrar nunca. Así que bueno, pero para que veáis un poco el tema de los FPS y la velocidad que tiene aquí la tarjeta, en fin, la memoria del sistema y todo ese tipo de cosas. Vamos con otro, por ejemplo, cogemos 3D Mark, también una puntuación muy baja debido a la tarjeta gráfica que tiene, que es integrada, 339 de Graphic y 2522 de CPU, lo que veis en el puntaje 389. Veis que la media está en 424, con lo cual este ordenador seguramente, también teniendo las temperaturas que tenemos aquí, valga la redundancia, en Sevilla, es normal que pueda tener estos problemas. Estáis aquí viendo los resultados de temperatura y demás, y si lo vemos en online, los resultados en internet, pues podremos ver en la comparativa que queda por debajo de muchos equipos. Vamos a ver aquí en el online, y a pesar de que el equipo no va mal, pero sí que tiene este tipo de problemas. Veis aquí que se encuentra incluso por detrás de un PC de 2020 con esta configuración, con i7 de la misma generación. Veis que queda bastante por detrás. Ya os digo que seguramente el tema gráfico lastre mucho. El siguiente que vamos a ver está aquí, el ASS Benchmark, ASS de Benchmark. Veis que no está mal para un disco duro, pues en un equipo de estas características, a 2800 y 2300 entra dentro de la media de lo que es PCI Express 3 y poco más. Veis aquí que es un Western Digital, que además es el SN730. Otro test que podemos ver aquí es el CPU-Z,
que bueno, como estáis contemplando, el rendimiento sería como un sobremesa, como un i7 de sobremesa de la gama 6, también 4 cores, 8 hilos, y bueno, pues podemos ver un poco moviendo el ratoncito, la flechita, y veis que bueno, pues aquí hay algunos más sobre los que se mueve esta CPU, un poco mejor que en la serie 4 y un poco peor que la serie 7, pero bueno, como es de bajo consumo, sus prioridades no serán básicas en rendimiento, sino en tema de batería. Veis aquí igual en la última posición en cuanto a Cinebench, bastante por debajo de bueno, del fiasco que fue la generación también 11 de la versión en este caso, que es la G7, pero insisto, es la 1021.0U, o sea, un dispositivo de bajo consumo orientado a otra cosa que no sea el rendimiento, pero bueno, nuestra obligación es que podáis ver el rendimiento de dichos dispositivos. Por último, PCMark, estáis viendo aquí los resultados de 3800 puntos, lo que bueno, en este caso la comparativa online, si nos deja, pues veremos que quizás en este aspecto se acerque un poco más al PC de 2020 laptop, pero bueno, como tiene una tarjeta gráfica dedicada en 2020, no puede competir este Intel con su HD Graphics, evidentemente, porque además, aparte de ser de la serie 10 baja, es decir, la 10210U, también es un equipo con una Intel Graphics que ya hemos visto en el hardware que lleva. Así que, como os cuento, pues en rendimiento, en definitiva, un equipo que no está pensado para ello, es un equipo que con batería sí que merece la pena decir que no es un equipo para rendir, está destinado pues a ofimática, está destinado a oficina, no es muy ruidoso, un dispositivo que es rápido en cuanto a las características que tiene, un hardware bastante, digamos, compensado con la memoria que tiene, con el SSD que también monta más la CPU. O sea, es un hardware bastante, digamos, equilibrado para trabajos que no sean muy correosos, trabajo de ofimática, internet, VPN y poca más. O sea, quien busque un equipo para renderizar vídeos, renderizar audio, renderizar, bueno, en este caso editar fotos o trabajo en 3D, este equipo evidentemente no es el suyo. Este equipo, valga redundancia, y aunque me repita, está pensado para durar, es decir, para hacer tareas básicas, y además funciona bastante bien en ello, 10 horas, 11 horas tranquilamente de ofimática. Y bueno, si me apuráis un poco, bajáis el rendimiento, porque por ejemplo yo ahora mismo lo tenía para las pruebas en modo máximo rendimiento, podéis bajarlo más, es decir, podéis ponerlo en equilibrado, lo que hará que pues el dispositivo pues dure más la batería, y como os cuento, pues está bastante bien en esto. En resumen, un hardware equilibrado dentro de como es, que ya habéis visto, un hardware que está muy bien, una batería muy duradera, un ruido que no es demasiado excesivo, ya que tampoco vamos a dedicarlo a tareas importantes, así que pues esto es el rendimiento de este equipo. Vamos ahora ya para terminar el análisis con mis conclusiones, lo que menos me ha gustado, lo que más, etcétera. Lo que más me ha gustado sin duda es la batería, una batería con un rendimiento muy bueno, pasando de las 10 horas sin ningún tipo de problema para la actividad que más o menos está diseñado, que es para ofimática, cosas de estudiantes, apuntes o empresa en remoto, VPN y cosas así, que no requieren mucho esfuerzo para eso. Este equipo sin duda tiene una capacidad en rendimiento y batería de lo mejor que hay. Lo que menos me ha gustado quizás sea el procesador, un procesador que es un poco ya antiguo, tiene un año y medio largo, se trata, como he visto en el análisis, de la generación 10, que además es un i5, y en los test sintéticos ha quedado bastante por debajo de lo esperado, pero se justifica con la gran duración de batería, la carga rápida de la misma, y que es de la serie U, es decir, ultra bajo consumo. Está hecho para durar, más que para rendir, y lo agradecerán pues muchas personas que quieran portabilidad y olvidarse el cargador. También me ha gustado la pantalla, que no tiene mucho brillo, pero
es una de las IPS LCD con mejores colorimetría, pierde un poco de los ángulos, pero sí que está bastante bien. El sonido también, como os decía, está bien, pero si se le fuerza mucho, pues pierde en graves y también puede distorsionar según qué tipo de contenido. Luego el diseño, pues muy clásico, está muy bien, a mí me ha gustado. Me gusta este diseño aluminio clásico, excepto por la bisagra de plástico, pero bueno, también me ha gustado en el diseño el añadido de la huella digital, que funciona más o menos bien. Pasa como en el MagicBook Pro que tengo, que funciona según le venga al aire, pero por lo general siempre ha funcionado bien. El precio quizás sea un poco elevado, como ya habéis visto en la presentación y en Amazon, que lo estaréis viendo por aquí. Un precio elevado para ser de 10ª generación, pero tiene algunas cosillas que compensa. Sus 8 GB 256 con el Core i5 que tiene de 10ª generación, pues es pues eso, es el equipo que es pensado para oficina y para estudiantes. Poca cosa más que decir que despedirme, y nada, pues ya sabéis que si queréis comprarlo está en Amazon, y si no, pues usar nuestro enlace para comprar lo que os dé la gana. Y nada, pues ya os digo, un portátil para uso estudiantil, para uso de ofimática, de oficina, que va a cubrir sobre todo la portabilidad más que el rendimiento. Dicho ya esto, me despido, un saludo, gracias por estar aquí, chicos, chicas, adiós.